Bien, hola de nuevo. Estamos acá en la segunda parte de la guía número 4 de Cívica Noveno. Y pues tenemos este texto tomado de el CONET, ¿verdad? Representación Ciudadana. Entonces, pues aquí no se nos habla de que en la época clásica de Roma y de Grecia y Roma, pues habían mecanismos en los cuales los ciudadanos pues podían tomar las decisiones que afectasen el Estado, se podían organizar y pues estos personajes pues podían delegar una serie de funciones y poder en otras personas. Eh, y que, bueno, pues ahí nace, digamos, este concepto de representación ciudadana y que, pues bueno, también aquí vamos a tener que parte de la representación ciudadana, pues está el tema de el sufragio y las elecciones. Entonces vamos a tener que las elecciones, pues no nada más para elegir presidente y diputados, sino que hay elecciones a todo nivel, ¿verdad? Entonces existen elecciones nacionales, elecciones provinciales, en este caso para elegir diputados, ¿verdad? Hay elecciones cantonales, elecciones distritales, en este caso ya va más enfocado a los procesos electorales en las municipalidades. Y bueno, pues todos estos procesos de elección pues van a permitir a los ciudadanos, a la gente, elegir cuáles son sus representantes. Y aquí vamos a tener lo que yo hablaba en algún momento en el otro video, eh, y que pues aquí habla acerca de la democracia representativa. Bueno, ¿por qué? Aquí lo que dice es que pues convocar, por ejemplo, a 5 millones de habitantes, ¿verdad? Para ir y votar una ley, pues es básicamente imposible, es materialmente imposible que todos nos reunamos en un solo lugar, ¿verdad? Y empecemos a votar, o peor aún, que nos reunamos en un solo lugar y pues que tengamos derecho a hablar sobre qué cosas se podrían mejorar o quitar en ese proyecto de ley, y pues que otras personas también tengan derecho a hablar acerca de nuestras propuestas. Entonces eso se convertiría en una discusión bizantina, ¿verdad? Eh, o imagínense, aquí habla de otro ejemplo más burdo, digamos, en el caso de Estados Unidos, pues reunir a casi 300 millones de electores, ¿verdad? Para elegir a X o Y cosa. Entonces, este tipo de cosas hacen que una democracia directa pues sea virtualmente imposible. Entonces, bueno, aquí ante esta situación, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos es que estamos conscientes de que el poder es del pueblo, y entonces lo que el pueblo hace es que elige a unos representantes, y el pueblo delega su poder en esos representantes para que esos representantes, en nombre del pueblo, ejerzan ese poder de la manera que mejor le convenga a la mayoría. Buena teoría, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí habla de la otra, de la oveja negra, ¿verdad? Bueno, todo esto que acabo de contar suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que muchas veces cuando nuestros gobernantes llegan al poder, pues llegan a, a hablar, digamos, o a criticar eh, este, eh, pues no a criticar, sino que lo que llegan es a buscar cómo favorecer a ciertos grupos económicos que tal vez son los que han patrocinado una campaña política, sino es que a favorecerse directamente ellos mismos, ¿verdad? Y si no, pues ahí tenemos los famosos casos Isel-Catel, Caja Fisher, bueno, estuvo el Cementazo, ahora el famoso caso Cochinilla, bueno, en algún momento más atrás todo el escándalo que hubo en torno a la quiebra del Banco Anglo Costarricense, más atrás pues escándalos en torno pues a, al Fondo Nacional de Emergencias. Hubo un expresidente que se dejó decir que la plata él se la había comido en confites, en fin.
todo este tipo de cosas crean en los electores pues desconfianza, un sentimiento de que uno realmente no es representado, ¿verdad? Y pues entonces es aquí donde se dan altas tasas de personas que simple y sencillamente pues no van a votar. Y entonces es aquí donde se da un alto grado de abstencionismo. Eh, Ese es el problema uno de los problemas que afronta nuestra democracia. Bien, después de eso, aquí vamos a tener este otro concepto acá, que es la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de la democracia no es nada más que votamos cada cierto tiempo por unos representantes y nos lavamos las manos y nos desaparecemos de la escena, sino que también pues nosotros tenemos una serie de circunstancias en las cuales el mismo pueblo puede tomar directamente decisiones o proponer cosas y no necesariamente los representantes pues tienen que tomar esas decisiones o ni les cruza ese tipo de problemáticas que el pueblo estaba afrontando. Entonces, bueno, eso implica que el pueblo pues puede ser protagonista a través de una serie de procesos como referéndums, consultas populares, bueno, es parecido, plebiscitos, cabildos, asociaciones de desarrollo, comités cantonales de deportes, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, en fin, todos estos son algunos ejemplos de esta participación ciudadana. Luego pues nuestra democracia se va a caracterizar porque existen una serie de oportunidades o sea, hay igualdad, todos tenemos teóricamente la misma igualdad de oportunidad para, en primer lugar, formular nuestra preferencia. Entonces, bueno, hay un dicho que dice que si tiendas no hubieran, si gustos no hubieran, tiendas no existieran. Bueno, pues entonces aquí vamos a tener que, es parte de la democracia, ¿verdad? Entonces, la democracia se fundamenta en eso, de que, se le tiene que garantizar a los ciudadanos, que tengan libertad para formular cuál es su preferencia política. Es decir, aquí es donde se tiene que garantizar que nosotros tengamos libertad, por ejemplo, de expresión, que si, digamos, nosotros no tengamos miedo a decir lo que pensamos sin que haya una represalia por parte de las autoridades de gobierno, es decir, que uno critique el gobierno, diga X o Y o Z, ¿verdad? Sin estar pensando de que en cualquier momento lo van a arrestar, sin que estar pensando de que le van a hacer una acusación, y pues ese tipo de cosas que sí suceden en el país vecino del norte, o pues en Venezuela, o en Cuba, Corea del Norte, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, esta libertad de expresión también implica, por ahí dice acá, un límite. Entonces, bueno, eso no quiere decir que pues yo pueda decir todo lo que me da la gana y llegue a ofender a otras personas, a calumniar a otras personas, a difamar a otras personas en nombre de la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo voy a denunciar algo es porque efectivamente yo tendría las pruebas para respaldar esa denuncia. De lo contrario, pues entonces ahí ya acaba la libertad de expresión. Después tenemos que de la mano de pues esa libertad de expresión pues nos lleva a que nosotros el día de las elecciones pues lleguemos al recinto electoral y votemos por el partido o el candidato que a nosotros más nos gusta o a nosotros nos pareció que era el más adecuado para solucionar los problemas que afronta Costa Rica, la provincia, el cantón o el distrito. También otro de las características acá es que pues hay igualdad de oportunidades para manifestarnos públicamente, o sea, esto va muy ligado a la libertad de expresión. Entonces, bueno, muchas veces vamos a tener acá que pues se habla de que en una democracia moderna pues hay oportunidad para el disenso, es decir, hay gente que no está de acuerdo con los resultados, ¿verdad? Y entonces es aquí donde este tipo de personas pues también hay que tomarlas en cuenta y ver por qué no están de acuerdo con cómo se están llevando las cosas.
Entonces aquí es donde pues este tipo de personas que tal vez no están de acuerdo con el gobierno, con un programa de gobierno, con X o con Y, Z, ¿verdad? Pues entonces se lanzan a la calle y se tiran en una huelga, ¿verdad? Cierran calles, en fin, la protesta, todo el asunto entero, ¿verdad? Lejos de criminalizar estos actos, como ciertos gobernantes a veces lo han querido ver, ¿verdad? Y lejos de tildar así, es que es comunista, es que es trosco, es que es aquí, ¿verdad? Es que es un desestabilizador social. Lejos de ese tipo de tildes, ¿verdad? De adjetivos, pues nosotros, o en la democracia exige, que hay que revisar por qué esos espacios de participación o qué espacios de participación han sido menguados o por qué hay espacios de participación que se han cerrado y que eso ha obligado a ese tipo de personas, como nadie los escuchó, nadie les dio pelota, se tuvieron que tirar a la calle, ¿verdad? A protestar. Entonces eso es, en la democracia nuestra eso se exige. Bueno, vamos a tener que también nuestra democracia se caracteriza porque todos se nos tiene que dar una igualdad de trato. Entonces, bueno, ya sea en el marco de la pobreza, en el marco de la, digamos, desigualdad social, segregación espacial, lo que sea, pues teóricamente debería haber una igualdad de trato, perdón. Entonces, bueno, en medio de todo esto, nuestro artículo 33 de la Constitución Política establece que toda persona es igual ante la ley y no puede hacerse ninguna discriminación que vaya en contra de la dignidad humana. Ahora bien, bueno, o sea, todos tenemos teóricamente los mismos derechos. Problema es que hay una serie de elementos que minan, que van en contra de lo que establece este artículo de la Constitución Política. Entonces, un ejemplo de esto sería la discriminación social. Entonces vamos a tener que, pues, hay sectores que se ven que por sus bajos niveles económicos, por sus bajos niveles educativos, pues se ven discriminados y se ven privados de participar en el desarrollo de nuestro país o de tener acceso al desarrollo de nuestro país. Entonces, bueno, por ejemplo, muchas veces uno escucha que los políticos hablan de que se tienen que hacer obras de infraestructura para con más carreteras, vías férreas, que un metro, que esto, que lo otro, por ejemplo, para aliviar las presas en el gran área metropolitana. Estamos de acuerdo, y eso cuesta un montón de dinero. Ahora bien, en las elecciones pasadas no necesariamente siento yo que los candidatos a la presidencia hablaron mucho acerca de que pues también las comunidades que viven en las zonas rurales, pues también hay que hacer obras de infraestructura en estas zonas, ¿verdad? Entonces es aquí donde se da esa discriminación social. Bueno, como usted vive en el Valle Central y como ahí hay una mayor cantidad de votos, entonces yo le prometo hacer obras de infraestructura para que dure menos en una presa. Como usted vive en una área rural y como ahí casi no hay gente que vaya a votar por mí, entonces pues de ahí yo ni me ocupo de formular nada. Esto es un ejemplo de esa discriminación social, ¿verdad? Después de eso, pues podríamos hablar de discriminación jurídica. Yo sé que se supone que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Pero entonces es aquí donde hay ciertas cositas ahí que nuevamente por el bíblico chino metal, pues van a hacer que unas personas sean más iguales y otras personas sean menos iguales. Entonces, bueno, por ejemplo, no es lo mismo que se acuse a expresidentes de la República de haber cometido un acto de corrupción, o se acuse a grandes empresarios de este país de haber participado en presuntos actos de corrupción, cuando estas personas pues tienen el dinero suficiente para pagar a los mejores abogados. Por ejemplo, a un expresidente lo habían acusado y pues el abogado que él buscó, solo por ir a ver el expediente judicial y el abogado decidirle al expresidente si lo iba a defender o no lo iba a defender, le cobró en ese entonces, estamos hablando de hace como 15 años atrás, le cobró el equivalente a 1 millón de colones. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que si a un campesino, a una persona más pobre, la acusan de un delito, pues creo que no va a tener el dinero suficiente para buscarse un abogado de estos y decirle, mira, vaya, fíjese mi expediente, yo le pago el 1 millón de colones para que vea el expediente y decida si me va a defender o no, ¿verdad?
Entonces, bueno, es aquí donde vamos a tener que el que tiene mucho dinero, pues puede contratar a un buen abogado para que lo defienda, y el que no tiene tanto dinero, pues no va a poder contratar a un buen abogado, o va a tener que pues, a venirse a un defensor público. Yo no digo que un defensor público sea malo. ¿Cuál es el problema? Es que el defensor público tiene un cerro de expedientes que está llevando. Entonces, bueno, no necesariamente pues va a ponerle todo el caso al expediente de uno, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a tener que tienen que haber también una serie de condiciones básicas para la democracia. Entonces, bueno, una de ellas es la libertad de asociación. Entonces, nuestra constitución política habla de que todos tenemos derecho a reunirnos de manera pacífica para discutir lo que sea. Entonces, en medio de todo esto, pues también podríamos reunirnos de manera pacífica para formar un partido político, o podríamos reunirnos de manera pacífica para ir a escuchar a un candidato de un partido político, por ejemplo. En medio de todo esto, pues, tenemos que reuniones en recintos privados, dice, no necesitan autorización previa. Entonces, bueno, aquí es donde se dio en meses pasados de que hubo una serie de, bueno, hubo una noticia que hablaba de en el marco de la pandemia, que hablaba de un matrimonio que se efectuó en una finca XY, y que pues habían no sé cuántos cientos de invitados, ¿verdad? Entonces alguien denunció pues el montón de gente que estaba reunida ahí. Llegó la policía y de una vez salió el abogado que estaba casando a la pareja y les dijo, bueno, es que ustedes para entrar aquí necesitan una orden judicial, porque nadie puede molestarnos acá salvo orden de un juez, y la Constitución dice acá, como dice, que en recintos privados no necesitamos una autorización previa aquí para reunirnos para este negocio que se llama matrimonio, ¿verdad? Así que vayan, consigan la orden del juez, y cuando vuelvan pues hablamos, ¿verdad? Entran. Entonces, bueno, y eso implica que una orden de estas pues duran varias horas en emitirla, ¿verdad? Entonces ya pasó el asunto acá. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de eso. Luego pues vamos a tener que en una democracia tiene que haber libertad de expresión, entonces libertad para criticar, libertad para comunicar mis ideas, libertad para anunciar las ideas del partido político, en fin, tiene que haber libertad de voto. Entonces pues también en una, si no, no sería una democracia, ¿verdad? Tiene que haber libertad para que yo pueda escoger al que yo considere que es el mejor candidato. Tiene que haber libertad y toda clase de garantías para que yo pueda ir a ejercer ese voto. Entonces, bueno, aquí venimos a la pregunta, con base en la información anterior, ¿cuáles son los elementos que caracterizan a la democracia en Costa Rica? Bien, aquí nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener que nuestra democracia se va a caracterizar, por un lado, por la representación, por la participación ciudadana. Entonces es aquí donde pues las personas podemos participar. Hay circunstancias en las cuales nosotros las personas podemos participar en la toma de decisiones, y no tenemos que esperar a que nuestros representantes lo hagan. Entonces, bueno, un ejemplo de eso puede ser un referéndum, puede ser un plebiscito, un cabildo, participar en un comité de deportes, en una cooperativa, en un comité cantonal de la persona joven, y así sucesivamente. Aunado a eso, pues nuestra democracia se va a caracterizar porque hay una igualdad de oportunidad para formular mi preferencia. Entonces yo puedo manifestar públicamente cuál es mi partido político favorito, cuál es mi ideología política favorita, cuál es mi candidato favorito, cuál es mi equipo de fútbol favorito, y así sucesivamente. Después de eso, pues también hay una igualdad de oportunidad para manifestarme públicamente, es decir, enfrente de todo un público yo puedo decir, bueno, mi partido político es tal y tal y tal, porque ese es el que tiene las mejores ideas por esto y esto y esto. Pues escribir en una red social, bueno, yo voy a seguir al partido político fulano porque es el mejor por estos y estos y estos otros motivos. Y también vamos a tener que nuestra democracia pues se va a caracterizar porque hay libertad de asociación. Entonces todos nosotros pues
sin previo permiso, ¿verdad? Podemos reunirnos y pues formar partidos políticos y pues reunirnos, ¿verdad? Para discutir los problemas del país, reunirnos de manera pacífica para discutir las propuestas de un partido político o escuchar a un candidato a un puesto de elección popular. También vamos a tener que nuestra democracia se caracteriza, entre otras cosas más, por la libertad de expresión. Entonces, pues todos nosotros podemos comunicar nuestros pensamientos de palabra, de manera escrita, de manera virtual, sin ningún problema, salvo, eso sí, y aquí es donde dice este artículo de la Constitución, que uno tiene que ser responsable de los abusos que uno cometa en el nombre de esa libertad de expresión. En otras palabras, yo puedo decir lo que sea, pero en el momento en que ya yo empiece a difamar, a herir a otra persona, pues ya ahí se terminó la libertad de expresión, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tener que también, todos nosotros tenemos derecho al voto. Bueno, los ciudadanos costarricenses mayores de 18 años pues tienen derecho a votar, y pues el Estado de Costa Rica ofrece un sinnúmero de facilidades para ejercer ese voto, a tal punto que, por ejemplo, hasta los privados de libertad pues tienen esa facilidad. No es que lo sacan de la cárcel y lo llevan a una escuela a votar, es que dentro de la cárcel pues se abre una urna electoral. Entonces, bueno, hasta ese tipo de facilidades tenemos para ejercer nuestra libertad del voto. Siguiente pregunta dice: ¿por qué es importante que las personas participemos en diferentes ámbitos de la toma de decisiones en el marco de la democracia de Costa Rica? Bueno, vamos a tener que, aquí tenemos que muchas veces, por un lado, nuestros representantes no necesariamente saben qué es lo que nosotros estamos pensando o qué es lo que nosotros realmente queremos. Entonces, pues una manera de hacerles saber cuáles son nuestras necesidades es participando o proponiendo referendos, plebiscitos y este tipo de formas de participación. U otra, a veces, es que no es que los representantes nuestros no sepan, es que no quieren saberlo. Entonces, una manera de recordarles a nuestros representantes de que el poder es del pueblo y ellos son simples depositarios de ese poder es pues también participando en referéndums, en plebiscitos, en comisiones, en partidos políticos, en diferentes grupos, etcétera, etcétera. Después de eso, ¿de qué manera podríamos participar dentro del marco de nuestro sistema democrático? Bueno, pues aquí es donde está la respuesta, por acá, por acá, por acá. Dentro del marco de nuestro sistema democrático podemos participar. Por aquí está la respuesta, aquí está. De aquí se salta. Vamos a ver. Son claros ejemplos de estos procesos. Aquí está. Esto es. Nosotros, dentro del marco de nuestra institucionalidad, podemos participar en referéndums, en consultas populares, en plebiscitos, en cabildos, en asociaciones de desarrollo, en juntas cantonales, en comités de deportes, cooperativas, organizaciones comunales, en audiencias, por ejemplo, y así sucesivamente. Luego vamos a esta otra pregunta. Acá nos metemos a esta página de internet, es de Amnistía Internacional. Entonces, bueno, aquí habla acerca de Venezuela. Entonces habla de que los derechos humanos en Venezuela fueron, en el 2020, pues fueron, ¿cómo se dice? Fueron violados. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Bueno,
hubo ejecuciones extrajudiciales. Entonces dice que las Fuerzas Armadas de Venezuela, bueno, dice aquí que habla de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, o sea, digamos, hay Fuerzas Armadas en Venezuela que han ido capturando a personas que pues simple y sencillamente son contrarias al régimen venezolano, critican al régimen venezolano, y pues como una manera de quédese calladito, ¿verdad? Pues los agarran, los llevan por ahí y los matan. Entonces, dice aquí que pues en un estado de Venezuela que se llama Zulia se habían registrado 377 muertes. Después habla de las detenciones arbitrarias. ¿Eso qué es? Bueno, también las autoridades detienen a una persona y no le formulan cargos de nada, nada más lo detienen porque fue el que habló, fue el que instigó en contra del régimen de Maduro, y pues lo echan a la cárcel y pues ahí lo tienen una buena temporada, ¿verdad? Después vamos a tener que hay tortura. Entonces, bueno, dentro de las cárceles venezolanas, muchas de las personas que están ahí no es porque hayan cometido un delito, ¿verdad? Sino porque eran presos políticos, o sea, contrarios a el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, como una técnica de amedrentar a la gente, de que la gente no se siga oponiendo al régimen porque vea lo que le pasa, con la idea de que confiesen crímenes que no cometieron, ¿verdad? O con la idea de que delaten a sus compinches, pues entonces las autoridades comienzan a torturar a estas personas. Después, bueno, hay uso excesivo de la fuerza, volvemos a la misma historia. Hay impunidad, es decir, aquí las autoridades vienen, ejecutan, echan a la cárcel a que quieren, y pues a nadie culpan por eso, ¿verdad? Hay juicios injustos, es decir, bueno, ok, le formulan cargos, pero al final el juez agarra, lo encuentra culpable a uno, pero realmente pues los cargos o las pruebas no dan para eso. Entonces el juez se vuelve como una extensión del régimen de Nicolás Maduro, y bueno, todo aquel que esté en contra del régimen pues lo reprenden, ¿verdad? Todo esto va en contra de la disidencia, y pues obviamente no hay libertad de reunión, no hay libertad de expresión, y así sucesivamente. Pues bien, leído ese artículo, vamos a tener que, ¿de qué trata la información de la página web anterior? Bueno, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, yo lo que acabo de decir, todas esas faltas a los derechos humanos, ustedes lo escriben ahí, ¿verdad? Luego vamos a tener acá, por último, ¿verdad? Con base en la información de Amnistía Internacional, o sea, esta página, vamos a tener lo siguiente. Realice un ensayo donde se analice de manera crítica qué instrumentos internacionales son utilizados para la protección de los derechos humanos en Venezuela y por qué son importantes para garantizar la institucionalidad democrática. Bueno, aquí el punto es el siguiente. Aquí básicamente la redacción tiene que ir por acá. Nosotros vamos a tener que, digamos, ya en este país, lo que dice aquí es que si hay juicios injustos, ¿verdad? O sea, usted no puede tener confianza en que las autoridades judiciales de ese país tengan independencia. O sea, las autoridades judiciales se vuelven o se unen, digámoslo así, están en complicidad con Nicolás Maduro, ¿verdad? Con ese régimen. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que, ante eso, bueno, es que tras de eso estaba viendo que Venezuela en el 2000, no recuerdo, había denunciado, o sea, dijo, ya nosotros no queremos nada más con esto, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Entonces, ya este tribunal, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya no tendría jurisdicción sobre un país como Venezuela, ¿verdad? Si alguien agarra y pues interpone alguna denuncia. Entonces, bueno, ahí ya sería por presión de otros países, de la comunidad internacional, ¿verdad? Que pues se establezcan diferentes sanciones contra el régimen, y pues que lleve a que, pues, una, dos, o se sienten a negociar, pues que el régimen termine renunciando al poder, ¿verdad?
Ahora bien, eh, en medio de todo esto tenemos que, pues, a pesar de todo eso, pues existen una serie de organizaciones no gubernamentales, como en el caso de Amnistía Internacional, que se encargan de estar vigilando y denunciando a nivel de la comunidad internacional todos todas las faltas que se cometen en contra de los derechos humanos. También vamos a tener que hay periodistas que entran a Venezuela y pues una vez van y hacen su investigación y una vez que salen, pues estos periodistas denuncian, ¿verdad?, todo lo que está pasando con respecto a la violación de los derechos humanos que ocurre en Venezuela. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a tener el principio de transnacionalidad. Bueno, si bien Venezuela o el gobierno de Venezuela no persigue, digamos, estas violaciones a los derechos humanos, pero al fin y al cabo la comunidad internacional sí reconoce que hay una serie de derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas que sí están siendo violentados en Venezuela, como por ejemplo estas ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, falta de libertad de expresión, falta de acceso a unas elecciones limpias, usted no se puede lanzar como candidato a la oposición porque las posibilidades de que usted termine arrestado son bastante grandes. Entonces, bueno, gracias a la prensa internacional nosotros nos vamos dando cuenta de todo esto. Ahora bien, ¿por qué entonces el respeto a los derechos humanos son importantes para garantizar la institucionalidad democrática? Bueno, ¿por qué el respeto a los derechos humanos son importantes para la democracia? Entonces sería el tópico acá. Entonces nosotros vamos a tener que el respeto a los derechos humanos es parte de la democracia, porque en una democracia se tiene que respetar la libertad de expresión, o sea, no puede haber libertad de expresión si no hay democracia. ¿Cómo puedo publicar yo mis ideas y decir esta es mi ideología política, esto es lo que yo pienso, si no existe libertad de expresión? Por ejemplo, parte de los derechos humanos es la mismísima libertad de reunión. ¿Cómo podemos formar un partido político? ¿Cómo la gente puede llegar a conocer al candidato a un puesto? ¿Cómo el candidato puede saludar a la gente, conocer a la gente, si no se puede reunir, si está prohibido reunirse, por ejemplo? Tiene que haber libertad de prensa. Entonces, bueno, ¿cómo puede haber democracia si nosotros no sabemos lo que el gobierno hace a espaldas del pueblo? Y si hay un periodista que denuncia las anomalías que comete un gobierno, pues si el gobierno lo echa a la cárcel o le impide que se dé la noticia, pues no puede haber democracia si no existen ese tipo de elementos. ¿Cómo puede haber democracia si una persona tiene miedo a enfrentar el gobierno, a estar en contra del gobierno? No podría jamás haber democracia si una persona, por ejemplo, tiene miedo de lanzarse como candidato de la oposición. No puede haber democracia si, por ejemplo, una persona pues tiene temor de que si va a votar por la oposición pues podrían arrestarlo. O no podemos hablar de democracia si, por ejemplo, el día de las elecciones pues simple y sencillamente me ponen una serie de obstáculos para ir a ejercer mi voto, como por ejemplo no sé, que la urna, que el recinto electoral se encuentre cerrado, que en medio de todo eso cuando yo vaya a votar pues, y lleve mi camiseta a mi partido político favorito, pues los policías agarren y me encierren, ¿verdad? Y pues hasta que se terminan las elecciones es que me abren la puerta de la cárcel y me dejan ir, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que el respeto a los derechos humanos es fundamental para que pueda haber una democracia. ¿Cómo puede haber una democracia? Por ejemplo, si el gobierno de turno pues decide y dice, no, la verdad es que yo tenía que entregar el poder tal fecha, pero ya no lo voy a hacer, nos vamos a quedar más tiempo en el poder. Es decir, ¿cómo puede haber una democracia si no se respetan las leyes, por ejemplo? Entonces, bueno, todos estos elementos tienen que ser
existir para que pueda existir la democracia. Y luego pues venimos a este último, ya realice un ensayo en donde se argumente cómo el sistema político costarricense es un sistema democrático. Bueno, como les decía, entonces podemos empezar por acá. La democracia de Costa Rica tiene una serie de elementos que la minan, ¿verdad? Como por ejemplo lo que venía en este texto, que hablaba de la pobreza, de la discriminación jurídica, que hablaba de la discriminación social. Esos son elementos efectivamente que van en contra de nuestra democracia y son elementos que nosotros tenemos que mejorar. Ahora bien, nuestra democracia es 100% susceptible a mejorar y lo será en el futuro, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de eso nosotros podemos argumentar que sí vivimos en democracia, porque aquí se celebran elecciones cada cierto tiempo. De algo ahí seguro que para el 2026 van a haber elecciones, de algo sí les garantizo que en el 2024 van a haber elecciones municipales, que en el 2026 van a haber elecciones nacionales de nuevo, que en el febrero del 2022 van a haber elecciones presidenciales de nuevo. Eso está garantizado, ¿verdad? Vamos a tener que en nuestro país pues hay todo tipo de facilidades para que las personas emitan su voto. Es más, hasta urnas electorales hay para los guardaparques que están en la isla del Coco. Con eso ya les digo yo todo sobre las facilidades para la emisión del voto aquí en nuestro país. Vamos a tener que, por ejemplo, pues aquí en Costa Rica el gobierno respeta los plazos los gobernantes respetan los plazos para los cuales han sido electos o están designados en un cargo. Entonces, bueno, si algo les puedo garantizar es que el actual presidente de la República dejará su cargo el 8 de mayo del 2022, que el siguiente presidente dejará su cargo el 8 de mayo del 2026, que el siguiente presidente dejará su cargo el 8 de mayo del 2030 y así sucesivamente. Eso pues hay bastante certeza de eso, más a futuro, ¿verdad? De algo estaremos de acuerdo en que pues el alcalde fulano, el alcalde de sutano, pues se les cumplirá un plazo y si no fueron reelectos, pues dejarán ese cargo. Vamos a tener que, en Costa Rica podemos hablar que hay democracia porque hay libertad de expresión. Entonces, esta libertad de expresión va acompañada con la libertad de prensa. Entonces, bueno, uno puede en los medios de comunicación ver cómo, pues, como hay noticias que favorecen a veces al gobierno, pues uno también ve que hay noticias que no favorecen el gobierno y pues las autoridades de gobierno pues no van a llegar con un ejército ahí de policías a cerrar ese medio de comunicación, ¿verdad? Y acusar a sus dueños de narcotráfico y lavado de dinero, ¿verdad? En medio de todo eso pues tenemos libertad de expresión. Entonces pues salvo ciertas prohibiciones naturales en estos casos, pues todos tenemos derecho a formular cuál es nuestra ideología política favorita, llámese liberalismo, llámese socialdemocracia, llámese socialcristianismo, llámese trotskismo. Podemos decir si somos de derecha, si somos del centro, si somos de la izquierda. Todo eso es válido. El día de las elecciones podemos portar una camiseta. Bueno, se supone que al recinto electoral uno no podría entrar con un signo de este tipo, pero fuera del recinto electoral y de ese día pues uno puede andar por la calle rondando por todo lado con la bandera de mi partido político, con una camiseta de mi partido político, con fotos de mi candidato. En fin, todo eso es válido, ¿verdad? Es parte de la democracia. En Costa Rica, por ejemplo, las autoridades tienen que rendir cuentas. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que hay una rendición de cuentas horizontal en la cual hay instituciones como la Contraloría General de la República o incluso la Defensoría de los Habitantes que se encargan de hacerle auditorías a diversas instituciones del Estado y a señalar cuáles son sus faltas, ¿verdad? La misma Asamblea Legislativa, una de sus principales funciones es la de ejercer control político. Vamos a tener que hay un control vertical en el cual también
los ciudadanos pueden increpar a los gobernantes y preguntarles, bueno, pero ¿por qué es que tal carretera no se construye? Bueno, pero ¿qué se hizo tal dinero? Y en este control vertical, pues ahí también entran los mismos medios de comunicación preguntando o cuestionando, ¿verdad? Bueno, ¿por qué las carreteras no se hacen? ¿Por qué esta decisión se tomó? ¿Por qué aquella decisión no se tomó? En nuestro país pues hay una independencia de poderes. Entonces, bueno, vamos a tener que, bueno, nuestro país está dividido, bueno, nuestro gobierno se divide en tres poderes: judicial, legislativo y el poder ejecutivo, y también tenemos ahí al Tribunal Supremo de Elecciones como con rango de cuarto poder de la República. Y pues digamos, uno tiene confianza en que el Poder Judicial pues no va a emitir un fallo solamente por complacer al presidente de la República, al menos esa es la confianza que existe, o va a emitir un fallo solamente por complacer a la Asamblea Legislativa, o uno va a ver que los diputados, la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa no se comportan de manera complaciente con el presidente de la República, y así sucesivamente. Vamos a tener que en nuestro país pues las elecciones son limpias, bueno, al menos el proceso electoral, ¿verdad?, es limpio. Gana el que sea, gana el otro, pues simple y sencillamente pues los ganadores festejan, y los que pues no votaron por ese candidato pues se quedan callados, digámoslo así, nada más decimos, bueno, ok, ni modo, ¿verdad? Perdimos, ¿verdad? Qué barbaridad aquí, cómo fue que la gente fue a votar por semejante presidente, cómo fue que la gente fue a votar por fulano para diputado, para tal partido, etcétera, etcétera. Pero lo que sí no cuestionamos es que el papel del Tribunal Supremo de Elecciones fue un papel imparcial. No cuestionamos de que haya habido fraude en el proceso electoral. Ese tipo de cosas nosotros no las tenemos, y todos ese tipo de cosas permiten decirnos de que Costa Rica es una democracia, adicionado a que hay un respeto por todo el marco de los derechos humanos. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos, digamos, echar garra a diferentes instrumentos internacionales cuando consideramos que nuestros derechos humanos han sido violentados por parte del Estado costarricense, y pues el Estado costarricense pues buscará en el marco de la legalidad cómo defenderse, y pues si fuese condenado, pues el Estado costarricense acatará el fallo de los tribunales internacionales. Y bueno, todo este tipo de cosas pues permiten decirnos que Costa Rica pues es una democracia. Entonces, bueno, eso es la segunda parte de este video de Cívica. Y bueno, pues muchas gracias, y nos veremos pues en próximas asignaciones.